Con el enfoque diferencial o para el enfoque diferencial sirve haber analizado el análisis de contexto, porque lógicamente el análisis de contexto nos puede dar origen étnico o nacional, género, preferencias sexuales, idioma, raza. Por eso hacer una unidad, crear una unidad o contar con una unidad de análisis de contexto para una investigación exhaustiva exige el tercer elemento. Y podríamos hablar de una triada de criterios profesionales de investigación. Una triada, ¿por qué? Porque si hemos analizado días atrás la exhaustividad, si hemos la exigencia profesional de la investigación y empezamos a sumar, en ese momento tenemos exhaustividad, criterios de análisis de contexto y ahora criterios de enfoque diferencial. No quiero ser muy extenderme en enfoque diferencial porque en cierto sentido yo vengo trabajando enfoque diferencial en una serie de temas. Enfoque diferencial de la investigación, enfoque diferencial de la posición del Ministerio Público, enfoque diferencial, lógicamente, enfoque diferencial de eh, los jueces de control. A mí, dentro del enfoque diferencial de los jueces de control, me parece que las leyes orgánicas mexicanas debieron definir que el juez de control no puede ser juez de la etapa intermedia, que el juez de control habría que quitarle, o sea, el juez de control es un juez de talacha, un juez de cateos, de allanamientos, pero bueno, es un tema que falta enfoque diferencial para poder entender la capacitación, la capacidad, la especialidad de las personas que toman decisiones. Pero lógicamente, si no entendemos lo que es un enfoque diferencial, posiblemente tampoco nos interesa o nos va a interesar el análisis de contexto. Desde las Naciones Unidas se dijo alguna vez que el enfoque diferencial es una herramienta para garantizar de manera real y efectiva la aplicación del principio de igualdad y no discriminación. Ahí yo discrepo con todo el caso de igualdad y no discriminación. Ustedes me han escuchado y me han leído más de una vez que ese binomio no existe y es una falacia, ¿no? Una es la igualdad y porque no somos iguales, entonces la no discriminación. Pero bueno, no he dejado de decir que las Naciones Unidas también están bastante ideologizadas, ¿no? Si las Naciones Unidas se dedicaran a hacer una campaña para respetarnos como somos, si nosotros pudiéramos desde las Naciones Unidas producir un tratado de derechos humanos, ¿y cuál sería el derecho humano? El derecho humano a las diferencias. Porque lo peor, el gran error de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el siglo XXI es seguir con una política de igualdad cuando ellos mismos han aceptado en todos los tratados internacionales que somos distintos, diferentes. Y por tanto, mantener la igualdad y no discriminación es una falacia. Pero es muy importante la aplicación del principio de igualdad y el principio de no discriminación como herramienta real y efectiva en la investigación del delito. Un método de análisis y guía de acción, dice la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A partir de la herramienta, del enfoque diferencial como herramienta, antes habíamos hablado del análisis de contexto como unidad, como un equipo, como una criminalística de gabinete. A partir de esta herramienta se entiende que si bien todas las personas son iguales ante la ley, esta les afecta de manera distinta en razón a su edad, género, identidad sexual, orientación sexual, pertenencia étnica, salud física o mental o cualquier otra condición, incluso la suma de valores de ellas.
Vean que a pesar de que discrepo de la génesis de la definición de enfoque diferencial de las Naciones Unidas, la he asumido porque las Naciones Unidas está comprendiendo el enfoque diferencial desde, eh, desde las diferencias, desde las 14 categorías que nos diferencian en la Constitución Federal Mexicana, desde las 53 categorías que puedo yo hallar o encontrar en los tratados internacionales. Este principio de enfoque diferencial es un principio orientador. Procura que la respuesta estatal en materia de atención, de asistencia, de protección y reparación del daño llegue a todas las personas y se ajuste a las particularidades propias de cada individuo, de grupo poblacional, de territorio, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, etcétera. Cuando nosotros hablamos del enfoque diferencial, y vuelvo a tener como análisis los criterios de las Naciones Unidas con las críticas que podamos hacerle, comprendemos que la incorporación del enfoque diferencial por ciclo vital o estado sexual, género, etnia, orientación sexual, discapacidad, ubicación territorial, entre otros, garantiza que las policías públicas, perdón, que las políticas públicas, que las medidas de asistencia, que las medidas de protección y que las medidas de reparación respondan a las necesidades e intereses de quien ha sido víctima del conflicto, del delito, de la violación de derechos humanos, de la discriminación. Y por tanto, coherente con lo anterior, la implementación de estos enfoques posibilitan dar respuesta a las siguientes preguntas que nos hace las Naciones Unidas y que conviene hacerlas nosotros en cada investigación. ¿Cuáles son las causas o circunstancias, primero, que facilitaron o contribuyeron a la concurrencia del hecho o los hechos victimizantes? Segundo, ¿ha soportado la víctima riesgos desproporcionados o daños diferenciales en razón de su pertenencia a un determinado grupo vulnerable? Tercero, ¿cuál es la oferta institucional disponible para asistir, para proteger, para reparar a un individuo o a un grupo vulnerable en particular? Cuarto, ¿qué medidas específicas, acciones afirmativas o estrategias deben adoptarse frente a la víctima para superar la situación o daño generado por un hecho victimizante? Quinto, ¿cómo debe ajustarse la oferta institucional para asistir, proteger o reparar integralmente a la víctima? Un enfoque diferencial que en la investigación por delito se enfoca en la víctima, en los ofendidos, en el contexto social de la víctima o de los ofendidos, que también es muy importante admitirlo, aceptarlo, utilizarlo en el enfoque diferencial respecto al imputado para poder ser justo a la hora de resolver el caso concreto. Pensemos nosotros en el enfoque diferencial cuando se refiere el hecho cometido por niñas, niños o adolescentes, que de hechos que son delitos. Es muy importante el enfoque diferencial de cara a el imputado menor de edad. Muchas gracias.